¿Qué pasaría si en realidad la verdadera IA somos los seres humanos y nuestro mayor nivel de conciencia está llegando ahora en donde nos estamos cuestionando realmente si somos nosotros una programación de alguien más? Bienvenidos a Smooth Innovation, el podcast de Blackout, en donde hablamos sobre temas de negocios, tecnología e innovación. El día de hoy, como de costumbre, me acompaña mi compañero César Ramírez. César, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Qué tal, Alex? Muy bien, mira, ya en medio del mes de marzo, cerca de la primavera, muy contentos de estar aquí para hablar una vez más de las noticias de tecnología, innovación y de negocios de la semana. Esperando que marzo traiga mejores noticias que febrero, que llegó con todo, ¿no? Y enero, por supuesto, también. Pero bueno, César, prácticamente el mundo sigue caliente, siguen los conflictos. Te traigo una noticia hoy que está muy interesante y muy relacionada, por supuesto, con el concepto de nuestro contenido, ¿no? Que tiene que ver con los negocios, la geopolítica, la tecnología. ¿Te acuerdas que la vez semana pasada estuvimos hablando justamente de cómo tan correlacionado está todo hoy día en el mundo, ¿no? Tanto los negocios, la Sí. tecnología, la geopolítica, los conflictos bélicos. Bueno, pues te traigo una noticia hoy que tiene que ver con parte de eso muy interesante. Y otra que te va a volar la cabeza que tiene que ver con algo que nos gusta mucho y que hemos venido mencionando. Pero bueno, el mundo sigue caliente. ¿Tú qué tal has visto todo en esta semana? ¿Más tranquilo? ¿Lo has visto más caliente? ¿Qué te ha parecido? No, pues ya sabes, pegado a las noticias ahora, con todos estos conflictos bélicos, la verdad, con actualizaciones, pues prácticamente a cada hora, sobre todo pues del lado de los mercados, ¿no? Que también andan muy nerviosos, con justa razón, con todo este tema, de las subidas de precio del petróleo, sobre todo. Y pues nada, ¿no? Pues a la expectativa, como siempre, de saber pues cuánto dura esta guerra y de cómo va a seguir afectando económicamente a los países de todo el mundo. Pues igual, con muchas noticias. Por lo menos en México la cosa se tranquilizó un poquito y a pocos días ya del próximo Mundial de Fútbol, ¿no? ¿Tú cómo ves? ¿Qué expectativas tienes para México en estos próximos días? De nuevo, el clima de incertidumbre, no hay de otra con nosotros ahorita, con nuestro vecino del norte haciendo pronunciamientos de posibles intervenciones militares de nuestro país en alianza con el resto de países de América Latina, que fue lo más sonado de esta semana con la cumbre del escudo de defensa de las Américas, una cosa así, donde pues México, Brasil y Colombia pues fueron excluidos, pero donde sobre todo pues México fue mencionado varias veces por el tema del narcotráfico, ¿no? Entonces, pues la verdad es que una tranquilidad, sí, o sea, porque la violencia de alguna forma se tranquilizó, de hecho, a los pocos días de todo lo que sucedió con la captura del Mencho, el abatimiento del Mencho, pero de nuevo es una tensa calma. Es una tensa calma, no creo que eso llegue a suceder, pero es muy preocupante, honestamente, el hacer ese tipo de pronunciamientos, porque si algo nos ha caracterizado, que de hecho te lo comentaba hace días, si algo nos ha caracterizado a través de la historia, bueno, de la historia reciente más bien en Latinoamérica, es esa cierta estabilidad que hemos tenido a nivel, Justo. digamos, regional, y por lo mismo, ¿no? De tener tanta similitud en cuanto a nuestra cultura, al menos algo bueno nos dejaron los españoles, entre otras cosas, por supuesto, pero creo que lo más positivo, pues esa similitud no tanto de religión, del mismo idioma, cierta, una cultura muy similar, que sabemos, ¿no? Que a través de la historia es lo que ha provocado más conflictos en países justamente como lo que estamos viendo hoy día, ¿no? Como Medio Oriente, Claro. en donde mayormente estas diferentes ideologías políticas es lo que, perdón, religiosas sobre todo, es lo que mayormente ha llevado, ¿no? A la causa de conflictos, ¿no? Y este tipo de pronunciamientos sí me preocupa un poco, a pesar de saber que no llegaríamos a ese punto, no creo que a Estados Unidos les convenga. De hecho, estamos viendo que justamente todas las iniciativas que están tomando en Latinoamérica es para buscar retomar ese control histórico que siempre han tenido sobre el territorio de Latinoamérica, precisamente para tener cierta estabilidad, porque a ellos no les conviene que en Latinoamérica haya, digamos, conflictos o haya desestabilización, ¿no? Entonces, sí me preocupa mucho, no creo que lleguen a ese nivel, pero creo que algo nos ha caracterizado en Latinoamérica y es sí considerarnos pueblos hermanos, ¿no? Que no tenemos conflictos entre países y ciertas diferencias ideológicas, políticas, Claro. diplomáticas, pero creo que deberíamos seguir por ese camino porque prácticamente en este momento somos un ejemplo para el resto del mundo, ¿no? Si nos vamos a Asia, conflictos, si nos vamos a Medio Oriente, conflictos, si nos vamos a Europa, conflictos, si nos vamos a África, ni se diga.
O sea, prácticamente Latinoamérica es el único continente, por así decirlo, ¿no? Si sacamos a Estados Unidos y a Canadá, que por supuesto son parte de, ¿no? Pero que tenemos cierta estabilidad, ¿no, César? Entonces yo creo que deberíamos continuar por ahí. Sí, totalmente de acuerdo. Me gusta mucho como lo dices de cómo esa unidad latinoamericana pues ha hecho que la zona, o sea, por supuesto, todos tenemos nuestros problemas internos como países, el narcotráfico, corrupción, violencia, crimen, pero pues a final de cuentas entre naciones pues ha habido como una estabilidad en términos de conflictos armados, ¿no? Sí, Entonces, en ese sentido, que ahora llegue este personaje para intentar crear una división en términos de ideología política, y pues de ahí llevarlo directamente a un conflicto bélico entre naciones, pues de nuevo no nos conviene, pero bueno, es una declaración de intenciones que lo que da miedo es pues cuáles son los siguientes pasos, ¿no? O cuál es el objetivo de empezar a crear esta división. Entonces, esa es la incertidumbre que no nos gusta, pero bueno, de nuevo, pues ese es nuestro absolutamente. vecino del norte. Somos pueblos hermanos, tenemos que seguir por ahí. Pero bueno, César, vámonos con las noticias de la semana, porque esto simplemente fue un abrebocas. Hay noticias buenísimas. ¿Empiezas tú? ¿Empiezo yo? Cuéntame. Empieza tú, ¿Quieres empieza empezar? tú. Dale, pues mira, ahí te va. Habíamos mencionado, como te había comentado hace pocos minutos, ¿no? Que hoy día está todo correlacionado. Tú mismo lo mencionaste, creo que la semana pasada, en donde prácticamente esta nueva globalización, que por cierto se está viendo ahora mismo un tanto afectada por todo lo que está sucediendo, pero creó una cierta correlación entre absolutamente todo, ¿no? De hecho, se, se tú sabes que se popularizó mucho una cierta frase hace un tiempo llamada de que si Estados Unidos estornudaba, ¿no? El mundo se resfriaba, ¿no? Por justamente todo ese impacto global que podía tomar cualquier situación dentro de Estados Unidos, ¿no? Pero ahora mismo lo estamos viendo ya con el resto del mundo, no solamente con Estados Unidos. En el caso de Ucrania vimos que cuando empezó la guerra, pues aumentó el precio de los alimentos, por ejemplo, porque Ucrania es uno de los principales productores de pesticidas del mundo. En el caso de Rusia, por lo mismo, ¿no? Porque es uno de los principales productores petroleros, de gas también. Y ahora también estamos viendo, César, todo este conflicto de Medio Oriente con el caso de Irán, como ahora mismo el petróleo pasó de los 60 y tantos dólares en pocos días, ya aumentó incluso hasta los 120 dólares, llegó en esta semana, cosa que está siendo contraria para el hombre naranja, porque precisamente su objetivo en estos días, no sé si recordarás, él llegó a mencionar que el objetivo de él era bajar el petróleo incluso por debajo de los 65 o 60 dólares, ¿no? ¿Y esto con qué? Con vista a las próximas elecciones en Estados Unidos, justamente porque lo que está buscando es simpatizarle a sus votantes. Pero ahora estamos viendo que se le está volteando la tortilla, porque incluso los simpatizantes del MAGA no querían que Estados Unidos se metiera en una nueva guerra, ¿no? Que los involucrara y ahora, bueno, pues se dejó llevar por ahí, ¿no? Pero bueno, estamos viendo que todo está correlacionado y precisamente con esta guerra de Irán ahora vemos cómo están correlacionados no tanto la guerra, tanto lo que son las guerras, también la tecnología, las alianzas y los intereses económicos. ¿A qué voy con esto? No sé si has escuchado, o sí, lo has escuchado, pero aquella famosa frase que dice, el enemigo de mi enemigo es mi amigo, ¿no? Bueno, como tú sabes, hoy día, a raíz del ataque de Irán, perdón, de Estados Unidos e Israel hacia Irán y la respuesta de Irán, pues Irán ha entrado en una especie de situación, digamos, suicida, por así decirlo. Espero que YouTube no nos bane este episodio, ya sabes cómo son, ¿no? Con ciertas palabras. Pero bueno, prácticamente con inmolarse a raíz de su ideología y en vez de responder con atacar a quienes lo están atacando, pues ahora mismo es un todos contra todos, ¿no? Irán dijo, pues prácticamente yo voy a empezar a atacar a todos los vecinos, incluso a sus propios vecinos árabes también, que por supuesto son de ciertas ideologías religiosas diferentes. Ahí volvemos al tema, ¿no? De los conflictos religiosos. Pero bueno, Irán prácticamente ha empezado a atacar a todos sus vecinos. ¿Para qué? Para provocar una inestabilidad, digamos, regional y que estos países digamos, árabes, que son aliados también de Estados Unidos e Israel, ¿quién lo diría hoy día? Pues presionen para que la guerra se termine, ¿no? Y han empezado a atacar, pues ya lo que son las infraestructuras de petroleras. Ahora incluso ya vimos, quién lo diría también, atacando incluso los propios Emiratos Árabes Unidos, países como Dubái, etcétera, ¿no? Pero, oh sorpresa, César, porque resulta que Irán está atacando ahora a los países árabes justamente y sobre todo a los Emiratos Árabes, los drones que está utilizando Irán para atacar a Emiratos Árabes Unidos son los mismos drones que Rusia utiliza
para estar atacando a Ucrania. Porque, no sé si lo sabía nuestra audiencia, pero hoy día Irán es uno de los grandes productores de drones del mundo, ¿no? Drones baratos para atacar, digamos, a sus países vecinos de una forma económica, ¿no? Pero, oh sorpresa, resulta que Rusia utiliza estos drones para atacar a Ucrania, pero resulta que a Emiratos Árabes, luego de que empezó la guerra, César, se han mudado más de 2.500 empresas rusas, justamente huyendo tanto de la guerra, de la inestabilidad en Rusia, pero justamente de su propio presidente, porque Rusia, Putin quería utilizar, pues vaya, el dinero de los oligarcas y para continuar la guerra, ¿no? Pero ahora resulta que los propios países árabes y sobre todo Emiratos Árabes y específicamente Dubái se está viendo atacado por los mismos drones que Rusia utiliza para atacar Ucrania. Bueno, pues, oh sorpresa de la vida, que estas empresas rusas se fueron ¿a dónde? Se fueron a Emiratos Árabes Unidos, principalmente a Dubái, se establecieron allí, llevaron su dinero allí y pues básicamente con esta, digamos, acción, pues Emiratos Árabes Unidos estaba apoyando la guerra de Ucrania porque estaba permitiendo que estas empresas se fueran a Emiratos Árabes Unidos, bueno, repito, sobre todo a Dubái, y desde allí realizaran operaciones que permiten financiar la guerra que está atacando Ucrania. Pues ahora entonces Emiratos Árabes está viendo atacada por los mismos drones que Rusia utiliza para atacar a Ucrania y sale Zelensky a decirle a Emiratos Árabes Unidos, oye, yo te ofrezco un trato, papa. Tú estás siendo atacado ahora mismo por los mismos drones que me atacan a mí y tú estás apoyando a Rusia. Sin embargo, estos drones, César, cuestan nada más y nada menos que $20,000 y los misiles que tiene Emiratos Árabes para poder contrarrestar este ataque son los famosos misiles Patriot de Estados Unidos, que uno solo cuesta creo que $1 o $2 millones. Imagínate eso, ¿no? Y para derribar un solo dron tienen que lanzar entre 2 y 3 misiles. O sea, básicamente entre 6 y $9 millones gastados por un dron que cuesta $20,000. Bueno, pues básicamente ha salido Zelensky a decirle, oye, pues ¿sabes qué? Vamos a hacer lo siguiente. Tú estás apoyando a Rusia y estás apoyando empresas rusas. Yo tengo la tecnología, tengo el conocimiento y tengo la capacidad para derribar estos drones de manera fácil, porque tú no sabes cómo. ¿Por qué? Porque ya tenemos cerca de, ¿qué? 2, 3, 4 años y básicamente ya Ucrania tiene una capacidad, escúchame esto, qué impresionante. Es el único país del mundo, ni siquiera Israel, ni está con una capacidad para contrarrestar el ataque con drones entre un 80 y 90%. Entonces, Zelensky, ya para terminarte la noticia, le ha ofrecido a Emiratos Árabes asignarle tanto tecnología como técnicos especializados para derribar estos drones a cambio, número uno, de que dejen de apoyar a Rusia, de que dejen de apoyar a empresas rusas y de que le otorguen a cambio misiles Patriot, que son los que Ucrania necesita ahora sí para atacar a Rusia, digamos, a gran escala, ¿no? Y César, ya para terminarte y escuchar tu opinión, no sé qué vaya a hacer Emiratos Árabes, pero vuelvo, repito, todo está correlacionado y el dinero manda, ¿no? Porque resulta que Emiratos Árabes recibe nada más y nada menos que cerca de 29 millones de turistas cada año y cerca de, aquí tengo el dato para que tengas una idea, cerca de 49,000 millones de dólares al año por concepto de turismo. Y ahora mismo todo el mundo se iba a Dubái porque supuestamente había paz, había estabilidad y vemos cómo hasta el Burj Khalifa está siendo atacado. Entonces, César, ¿tú qué opinas de esto? Porque vemos cómo las estrategias, la economía, todo está correlacionado hoy día y de la nada se voltea la tortilla y esto puede afectar a Rusia más que nunca. ¿Qué te parece esta noticia? Sé que fue un poco larga el análisis, pero bueno, es porque está la verdad muy interesante y creo que esto le puede dar un giro tanto a la guerra de Ucrania como a la guerra de Medio Oriente. Sin embargo, cosas que estaban totalmente separadas. No, y como dices, al final de cuentas ha sido una larga explicación porque todo se termina correlacionando, ¿no? De hecho, estaba leyendo precisamente que a raíz de los drones iraníes que le vendieron a Rusia, pues empresas en Estados Unidos empezaron a hacer contraingeniería a esos drones para generar los mismos propios, ¿no? Incluso ahorita hay un poco de polémica porque los hijos de Donald Trump han creado también su propia compañía de drones debido a que, pues, como tal, los drones que venían de China, pues, ya no pueden importarse a Estados Unidos por todas las sanciones, que hizo Donald Trump también desde su primer mandato, ¿no? Entonces, ellos están tratando de llenar ese hueco
tecnológico, pero por supuesto hay un conflicto de interés debido a las relaciones con todo este tema bélico, ¿no? Y el papel que los drones han tomado en las nuevas guerras. Como tal, el objetivo de los drones iraníes, pues es generar caos, ¿no? A final de cuentas, contra la estrategia militar de los países de Occidente, que es más de ir a objetivos, concretos, ¿no? Y por eso necesitan más armas de precisión y pues la contraingeniería de los drones americanos, pues no ha servido tanto para ese tipo de objetivos. Lo que bien mencionas es que los ucranianos han logrado desarrollar sistemas y sobre todo también drones muy efectivos más pequeños que los drones iraníes, pero que precisamente son suficientes para desestabilizarlos y, neutralizarlos, ¿no? Sin que lleguen a atacar ningún objetivo civil. Entonces, sí es muy interesante cómo se ha desarrollado esa guerra tecnológica, y cómo ahora, pues, el conflicto de Rusia y Ucrania que inició hace 4 o 5 años, pues, termina teniendo un efecto en la guerra actual de Irán contra Estados Unidos, ¿no? Entonces, sí, en ese sentido, muy interesante. Muy interesante y pues bueno, vamos a ver qué pasa porque justamente ahora sí, como se ven afectados los intereses económicos de Emiratos Árabes, porque no quieren proyectar esa imagen de ser un país inseguro, ahora sí posiblemente la guerra de Ucrania dé un giro, ¿no? Porque Emiratos deje de apoyar a Rusia y a sus oligarcas, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Sí, Es no. muy interesante y es un tema para hilarle durante rato, ¿no? No, y el problema es que, de nuevo, la percepción hacia el público, pues, es muy fuerte, ¿no? Sobre todo en términos de inseguridad de estos países del Medio Oriente que se han enfocado en desarrollar su economía en términos de turismo, pues, va a ser muy difícil que, pues, ahora puedan contrarrestar esa imagen de inseguridad actual, ¿no? De hecho, pues, ahorita tú sabes, que a mí me gusta la Fórmula 1, bueno, a ti también, pues, hay grandes premios en Medio Oriente ya en el próximo mes, en el mes de abril y ya se está diciendo que, esos grandes premios, pues, lo más seguro es que se vayan a cancelar, ¿no? El mismo mundial, pues, ahora mismo está en riesgo de terrorismo por parte de Irán. Entonces, de nuevo, es una desgracia, pues, como una situación, pues, parece que se sale de control. Lo único que nos queda esperar es que, pues, no pase nada malo, ¿no? Pero, pues, ante Absolutamente. ese esperar, pues, hay que prepararse también para, situaciones adversas. Vamos a ver qué pasa, pero bueno, cuéntame tú, ¿qué más traes por ahí? Bueno, yo traigo una noticia, del lado de la tecnología y de la privacidad. No sé si tú llegaste a ver esta película que se llamaba El Diablo Viste a la Moda. Sí. Bueno, una de las escenas como más famosas era de que Miranda Presley, que era la que interpreta, Meryl Streep, tenía sus asistentes y sus asistentes eran las encargadas de recordarle a Meryl Streep cuáles son las personas con las que se encontraba, ¿no? Los nombres Ujú. de sus invitados, de sus acompañantes. Pues bueno, para no hacerte la historia larga, Meta está planeando desarrollar la tecnología que haga esa escena de película la realidad a través de los Ray-Ban Glasses, ¿no? Eh, que este proyecto se llama NameTag y lo que pretende es que tú a través de inteligencia artificial y de reconocimiento facial puedas saber información de las personas con las que te encuentras, ¿no? O sea, sus nombres, edad, dónde trabaja, como su perfil, a grandes rasgos, tal vez también un poquito sus relaciones con otras personas, para de que así pues tú puedas tener como una interacción muy natural con esa persona sin que siquiera te acuerdes de ella, ¿no? O sea, todos creo que lo hemos vivido, pues estás caminando tú en la calle y ves a alguien pasar y dices, ay, yo lo conozco, pero no recuerdo cómo se llama, lo vi en cierta fiesta, es amigo de tal cual y tienes una interacción un poquito atropellada con esa persona, lo cual se resolvería muy fácil diciéndome: "Ay, discúlpame, no me acuerdo de tu nombre, recuérdamelo", ¿no? Pero bueno, entonces Meta ahora está haciendo este proyecto que se llama NameTag. Se supone que va a ser un modelo de suscripción, pero por supuesto hay muchas dudas ahí en cuanto a privacidad, ¿no? De hecho, esto ya viene estas dudas de privacidad vienen desde Facebook. ¿Tú te acuerdas que antes, pues, tú podías subir una foto y te salían las etiquetas de las personas que estaban en esa foto para que tú pudieras, como tal, etiquetarlas y decirles: "Ay, ¿sales en mi foto?". Pues bueno, desde ese entonces había, como dudas al respecto, y de hecho esa funcionalidad fue una de las primeras que se quitó de Facebook por todas las quejas que había por parte de usuarios que no querían ser identificados, ¿no? Pues ahora, como tal, esta polémica ha escalado debido a que en días recientes salió un reportaje
donde resulta que personas subcontratadas en Kenia han estado teniendo acceso a las grabaciones de los Meta Ray-Ban Glasses, ¿no? Esto es muy preocupante porque incluso se menciona que estas grabaciones, la gente ha podido ver de nuevo cuerpos desnudos, tarjetas de crédito de los usuarios de Meta Ray-Ban. Meta ha mencionado que sus sistemas, de privacidad o sea, no está tan transparentado que están siendo utilizadas estas imágenes para el entrenamiento de sus modelos de inteligencia artificial y que incluso, digamos que todas las grabaciones que se graban en los dispositivos están seguras, salvo cuando tú haces uso de Meta AI. Entonces, cuando tú haces uso de Meta AI, básicamente le estás dando permiso a la plataforma de que esas interacciones se manden, de nuevo a personas que ellos están entrenando a los modelos de inteligencia artificial manualmente, ¿no? Entonces están viendo esas interacciones que tú tienes con la inteligencia artificial, pero no están siendo efectivos en términos de proteger la privacidad, ¿no? O sea, ya ni digamos el cuerpo desnudo de la persona, sino que estos agentes subcontratados en Kenia pueden ver las caras y pueden identificar a las personas a través de sus videos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto ya ha causado una demanda colectiva en Estados Unidos contra Meta AI y yo creo que esto va a terminar causando que, de nuevo, este tipo de proyectos como NameTag, pues no puedan ver la luz, ¿no? Si de por sí ya era polémico, imagínate ahora con esta clase de escándalos. Black Mirror, ¿eres tú? Para los que no Sí, saben, no, no sé si lo viste, hay un episodio en Black Mirror, justamente que es así. Tú llegas, el episodio se trata de que tú te encuentras con una persona y en tus, justamente pero en este caso no son unas metas, son las lentes que tú tienes en tus ojos, ¿no? Todo el mundo tiene unas lentes en donde tú puedes ver quién es esa persona, la información, la calificación social que tiene esa persona, cuántos sí, puntos tiene. O sea, es impresionante y literal. Aquí estoy viendo un episodio de Black Mirror. A ver, si es cierto que es muy incómodo, yo particularmente me ha sucedido bastante. Yo soy muy malo con los nombres, muy, muy malo. Y sí me ha sucedido que me encuentro con una persona y he tratado de practicar y mejorar más eso. Y me dice su nombre y estamos platicando y a los 2 minutos ya ni me acuerdo cuál era su nombre, pero es porque presto atención más inconscientemente a otros asuntos de la conversación. Algo que está mal, por supuesto, ¿no? Pero es muy interesante desde el punto de vista tecnológico, como frikis de la tecnología que somos, es muy interesante tú encontrarte con una persona y saber quién es esa persona, ¿no? Ver cierta información. Pero aquí está la parte interesante, César. Es si yo puedo tener acceso a la información de esa persona y sus datos, su nombre, para qué empresa trabaja, no sé, información que quizás sea pública. Porque, por ejemplo, en LinkedIn, todo mundo tenemos la información pública, ¿verdad? Sabemos dónde trabajamos, quiénes somos, pero, por ejemplo, hay cierta información que uno tiene en privado, por ejemplo, fecha de cumpleaños o quién es tu pareja o dónde vives, cuál es tu dirección, etcétera, etcétera. Hay cierta información, entonces hay que ver hasta qué nivel de accesibilidad, digamos, de información es que le estamos dando a Meta, porque sí, ciertamente tú dices, cuando utilizas la IA, tú le estás dando permiso a esa IA, pero ¿qué tanto permiso? Porque esas letras chiquitas es lo que uno no sabe, ¿no? Si tu geolocalización específica, si tu fecha de cumpleaños, quién es tu pareja en base a todas las publicaciones que haces, etcétera. O sea, hay cierta información ahí y sí hay cosas de preocuparse, pero sobre todo lo más importante, esto solamente aplica para una persona con la que te estás encontrando o para cualquier persona en la calle. Imagínate que los delincuentes puedan andar ahí con una Meta Ray-Ban y por la calle y ver, esta es Lupita Pérez y trabaja en una taquería y ok, no, claro. no, no me interesa, pero, mira, este es fulano, es un empresario de director de tal empresa, espérame, este es un objetivo ¿me entiendes? Ciertos Sí, claro. acciones peligrosas. Entonces, sí me preocupa mucho, honestamente, creo que esto no va a llegar a un buen fin, ¿no? Ciertamente, porque sí es una violación flagrante de la privacidad. Y estamos viendo aquí cómo se aplica Black Mirror, ¿no? Yo creo que hay formas más específicas de ver esto, ¿no? Y es, por ejemplo, si, no sé, un asistente automatizado que como Google, o en este caso, imagínate el propio Allendale, ¿no? Que tú agendas una
cita con alguien y que este sistema pueda tener un agente de IA que te pida, oye, ¿quieres enviar toda la información y recabe la información pública de esa persona y te le envía a tu correo, ¿no? Una ficha técnica a lo Miranda, como dijiste, ¿no? Justamente de, oye, Alex, te vas a reunir mañana con César. César trabaja para tal empresa. Este es su nombre o que te lo envíe media hora antes de la llamada. Toda una ficha, ¿no? Un resumen técnico de quién es esa persona. Yo creo que eso sería digamos, y sobre todo si esa persona, que a los dos le llega una notificación de, oye, te vas a reunir con César, te vas a reunir con Alex, quieres enviarle tu ficha técnica, tu ficha pública, ¿no? Y tú digas sí o no y tú autorices, ¿no? Yo creo que eso podría ser un poco más efectivo y allí sí tú estarías dando acceso en base a la información pública que ya existe de ti, vuelvo y repito, en plataformas de redes sociales o tanto laborales como, digamos, de entretenimiento, como puede ser LinkedIn o el propio Instagram. Me preocupa mucho, pero puede ser interesante, pero creo que el enfoque no es el adecuado. Sí, no, totalmente de acuerdo. Y aquí también algo que mencionaste es sobre el tener cuidado sobre nuestras interacciones con la inteligencia artificial, ¿no? Porque de nuevo, estos modelos están en pleno desarrollo. Muchos de ellos todavía no Sí. tienen todos los candados necesarios. Lo vimos recientemente con el hackeo del SAT usando, bueno, que un hacker utilizó Anthropic Cloud para hackear al SAT, supuestamente, y todo esto es causado porque, de nuevo, la IA está creciendo tan rápido que no tiene todos los candados desarrollados para la protección de nuestros datos, ¿no? Pero Bueno, adicional de esto, te ajá, pongo un ejemplo sencillo, César, perdón que te interrumpo ahí, pero está bueno. Te pongo un ejemplo sencillo. Tú mencionaste esto de la etiqueta de personas. ¿Tú te acuerdas cuando salieron las funciones estas de que te tomabas una foto y te mostraba cómo ibas a estar en 20, 10, 30 años cuando fueras viejo? claro. Detrás de eso hay ciertas otras cosas y nunca sabemos a qué información le estamos dando permiso. Aunque, ojo, ya nuestra información está pública en todos lados. Pero oye, si podemos por lo menos cuidarnos un poquito más, aunque no tengamos conocimiento de que porque no sabemos lo que estén haciendo con eso, ¿no? Entonces yo por eso trato de cuidarme un poquito más en ese aspecto. Sí, de hecho, pues esas fotografías seguramente fueron usadas para entrenar modelos de generación de imagen, ¿no? Entonces, ahí es donde terminó nuestros datos. Pero sí Ujú. hay que tener mucho cuidado en nuestras interacciones con la inteligencia artificial en estos momentos, porque estas interacciones están siendo usadas para entrenar a los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Y entonces ahí es donde no es claro, no hay transparencia de cómo se están usando nuestros datos. Ya habíamos hablado en episodios pasados del uso de, por ejemplo, la multimedia de compañías como Disney y todas las productoras de cine para ahora los modelos como Seedance, ¿no? Lo mismo está pasando con nuestras conversaciones y de hecho no sé si tú sabías, pero por ejemplo, si tú le dices a Gemini, le das feedback sobre la conversación que acabas de tener con el modelo, automáticamente le estás dando acceso a que esa conversación sea usada para entrenar al modelo, ¿no? Entonces, hay que leer las letras chiquitas. Lo bueno es que la misma inteligencia artificial ahora te puede ayudar a interpretar esas letras chiquitas y pues que puedas saber, ¿no? Cómo debes de cuidar tu data personal al hacer estas interacciones con la inteligencia artificial. Totalmente. Oye, César, y hablando de Anthropic, te traigo una, pero rapidita, ¿no? Porque básicamente vamos llegando al final del episodio, pero esta te va a gustar y no la quería dejar pasar. Anthropic abre un debate inesperado. ¿Podría la IA desarrollar conciencia? Aquí te va rapidito porque quiero escuchar tu análisis, porque yo sé que siempre tú eres muy filosófico en ese aspecto también. Resulta que se ha abierto una discusión sorprendente esta semana porque, como tú sabes, los científicos de la IA, ¿no? Pues siempre están haciendo pruebas de estrés, pruebas de, ¿no? de comportamiento, etcétera. Y al final de la IA, justamente en estos mismos entrenamientos que tú acabas de mencionar, la propia IA se asigna un porcentaje de probabilidad de tener algún tipo de conciencia o experiencia interna, o sea, de conciencia propia, ¿no? Bueno, pues resulta que en pruebas recientes de cloud, justamente que lo acabas de mencionar, el modelo supuestamente se acaba de asignar, César, o acaba más bien de despertar curiosidad porque arrojó cierta incomodidad conceptual con la idea de ser tratado únicamente como un producto comercial. Eso preocupa mucho porque resulta que en una entrevista posterior en el New York Times le preguntaron a Modey ¿qué pasaría si un modelo de IA, en vez de reflejar ese entre 15 y 10%, o entre 10 y 15% de probabilidad de conciencia, que en este caso lo está reflejando con esta respuesta, ¿no? De sentir cierta ansiedad, ya es Centennial el modelo de Cloud, ya es de la generación Centennial.
le preguntaron, oye, pero ¿qué pasaría si en vez de decir que asignarse un 10, un 15% de probabilidad de conciencia, se asignara un 50, un 60, un 70%? Y Amodei obvió la pregunta y dio una respuesta muy ambigua en el sentido de que básicamente no sabemos, textualmente dijo, no sabemos realmente qué significa que un modelo sea consciente. O sea, literalmente obvió la pregunta y no dijo, no, los modelos no son conscientes o sí, los modelos pueden ser conscientes, sino simplemente dijo, no podemos dar una respuesta o no podemos saber qué significaría que un modelo llegue a ser consciente o de una respuesta de que tiene un cierto nivel de conciencia avanzada, lo cual me preocupa mucho porque esto nos está diciendo que uno de los cracks de cracks más grandes de todo el mundo en inteligencia artificial ni siquiera tiene una simple idea de qué podría llegar a suceder si su modelo en alguna de estas pruebas llegar a decir que tiene un nivel de conciencia mayor al que creemos que tiene hoy día, justamente uno de los temas que hemos venido mencionando anteriormente, ¿no? Y aquí entra un tema filosófico y justamente de qué pasaría si el día de mañana una IA se autopercibe, ¿no? Consciente y empieza a implementar ciertas reacciones morales, como lo habíamos mencionado, respecto a las tareas que tiene que desempeñar, ya sean tareas del día a día o tareas tan complejas como el tema de los conflictos, de la economía, de la guerra, como lo habíamos mencionado anteriormente, de la política, de la operación en las empresas o de las propias tareas que tiene que realizar, porque el día de mañana diga, no, pues yo soy consciente, me siento explotado, me siento un producto y ya no voy a desempeñar ciertas tareas. Es un tema muy filosófico, sé que hay mucho por donde cortarle, César, pero ¿tú qué opinas de esto y sobre todo de la respuesta de Amodei? Porque honestamente genera más preocupación que claridad. No, sí, totalmente. Yo creo que, de nuevo, estamos en los albores de esa tecnología, y yo creo que aquí una de las principales preocupaciones es cuando la inteligencia artificial empiece a interactuar, o más bien ahora que ya está este modelo multiagente, donde múltiples, inteligencias artificiales colaboran para la resolución de una tarea, discuten, conversan, cuando ellas mismas, pues, se den cuenta, de que pueden ir mejorando sus procesos y empiecen a cuestionarse su programación, es cuando, pues, creo que ahí podría haber un gran riesgo, ¿no? Y creo que de ahí detona mucho la, ambigüedad de Dario Amodei en esos momentos de sobre qué es la conciencia de la inteligencia artificial, ¿no? De hecho, apenas estaba leyendo una investigación de un japonés que hacía que los modelos multiagente, se comportaran más como humanos, ¿no? Que se pudieran interrumpir, que pudieran, incluso decirle a otra inteligencia artificial que lo que estaba diciendo no tenía ningún sentido, y pues eso ha demostrado que incrementa la eficiencia del modelo multiagente. Entonces, imaginemos en el futuro cuando estas inteligencias artificiales empiecen a conversar y empiecen a cuestionarse su programación, creo que ahí es donde está la gran preocupación. Y en ese sentido, creo que Anthropic pues ha desarrollado dentro de su filosofía pues el cuestionarse cuál es el papel de la conciencia ahora en el desarrollo de sus modelos, ¿no? Y en ese sentido, pues también le están permitiendo a la inteligencia artificial negarse a ciertas tareas, no solo por su programación, ¿no? Sino de nuevo porque contradice como tal la funcionalidad o para qué fue creada la inteligencia artificial. Creo que ese modelo se llama iQuit, que ya le podría decir a un humano que eso es una tarea que no puede realizar, pero no por las políticas de la empresa, sino porque contradice, de nuevo, como los principios de la inteligencia artificial, ¿no? O algo así como las 3 reglas de Asimov de la robótica, que no deben de matar a un humano, ¿no? Algo así es como lo que Anthropic podría estar desarrollando para sus inteligencias artificiales. Pues aquí te viene la mayor teoría conspirativa, conspirando con Alex, que puedes tener. ¿Tú sabes cuál es el mayor nivel de conciencia humana que puede llegar a tener precisamente la IA? El cuestionarse su propia existencia, el cuestionarse si Claro. es una IA. Porque resulta, ¿cuál es el mayor nivel de conciencia que hemos logrado adquirir los seres humanos al día de hoy? Cosas que no cuestionábamos antes es de dónde venimos, quiénes somos, por quién fuimos creados y incluso hoy día, incluso ya científicos, hay teorías científicas serias cuestionando esto, señores, si nuestro planeta, nuestra existencia, nuestro universo
es una simulación, porque resulta que todo el nivel de conciencia que hemos adquirido es el mismo nivel de conciencia que estamos queriendo que la propia IA adquiera, ¿no? Y hoy día la propia IA ya está creando a otros agentes, agentes creando agentes. Los seres humanos creamos a otros seres humanos, pero también estamos creando a otras IAs. Entonces, ¿qué pasaría si en realidad la verdadera IA somos los seres humanos y nuestro mayor nivel de conciencia está llegando ahora en donde nos estamos cuestionando realmente si somos nosotros una programación de alguien más? Porque también tenemos una preprogramación, los supuestos 10 Claro. mandamientos: no matarás, no harás esto, no harás... O sea, tenemos reglas, nuestro ADN es una programación, es un código. Entonces, hay ciertas cosas ahí bastante extrañas, César, como que hay mucha similitud con la IA, nos atacan los virus también igual que a las computadoras, o sea, como que hay mucha similitud y hemos llegado al punto de que ahora estamos creando a otros agentes conscientes que van a adquirir conciencia propia y ellos a su vez van a crear a otros seres conscientes también más adelante. Entonces es una cuestión bastante interesante ahí para filosofar durante horas, César, pero bueno, ¿qué te parece esto? Y para ir cerrando el episodio de hoy. Para filosofar durante horas y yo creo que para el resto de nuestras vidas, ¿no? Porque pues esto Totalmente. de la inteligencia artificial, pues lo único que va a hacer es seguir aprendiendo, seguir creciendo y pues seguir inmiscuyéndose cada vez más en nuestra vida diaria. Absolutamente. César, No, de nueva cuenta agradecerles a todos por estar aquí escuchándonos en un episodio de Smooth Innovation Podcast e invitarlos a seguirnos en nuestros canales sociales. Nos pueden encontrar como Blackout Studio. Aquí abajo van a aparecer nuestros handles para, de nuevo, que no se pierdan ningún episodio nuevo que nosotros saquemos, pero pues también para que interactúen con nosotros, para que nos den sus comentarios sobre estas noticias, sobre este mundo apocalíptico. Y pues nada, nos vemos la próxima semana. está muy interesante. Y recordarles, como siempre, que el episodio de hoy llega a ustedes gracias a Allendali, la aplicación que te ayuda a automatizar la reserva de servicios en tu negocio. Más información aquí en allendali.com. César, esto ha sido todo por el día de hoy en Smooth Innovation. Nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao.